Herder Editorial presenta Asumir lo efímero de la existencia. Conferencia pronunciada por Viktor Frankl el 23 de octubre de 1984 en Dornbirn. Fue transcrita y editada por Franz Wesely en abril de 2022. Narrado por Claudia Verdeja Larcón. Dr. Cobb, señoras y señores. Les doy las gracias por su amable recibimiento y quisiera empezar señalando que hoy no vamos a ocuparnos de cómo lidiar adecuadamente con el pasado, sino con lo pasajero. Es decir, que no vamos a hablar de la superación del pasado, ni siquiera de la del propio pasado, sino de cómo el ser humano está en condiciones de asumir lo efímero de su existencia, lo efímero de la vida, o sea, de cómo puede hacerse a esa condición efímera y asimilar que la vida humana es esencialmente pasajera. Vamos a hablar, más exactamente, de cómo el ser humano llega al punto de poder decirle sí a la vida, a pesar del carácter efímero de ésta, de cómo logra darle a la vida una respuesta afirmativa a pesar de su propia condición mortal. Pues bien, ante la muerte, la vida ha de ser dejada atrás, pero no podemos olvidar que la propia vida es un continuo morirse de algo, de lo cual, o de alguien de quien nos hemos encariñado. Podríamos decir que la vida del hombre es un continuo decir adiós, y no solo en el sentido de las capacidades de trabajar y disfrutar, los dos grandes objetivos que Freud marcó a su teoría y a su terapia, el psicoanálisis, sino que también debemos ocuparnos de la capacidad que el ser humano tiene de sufrir. La muerte es solo un punto final del adiós constante, de ese proceso continuo que de algún modo consiste en ir muriéndose. Y en el fondo, la pregunta reside en si precisamente esa condición efímera, esa condición mortal, no hace a la vida con efectos retroactivos, es decir, lejos aún del momento final y de su consecución, simplemente indigna de ser vivida, si no la priva de su valor o de su sentido, si no le quita y le arrebata todo el sentido. Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Y yo quisiera partir de la tesis de que no es solo que la muerte no puede quitarle el sentido a la vida, sino que de hecho le da un sentido. Imaginémonos por un momento qué ocurriría, cómo sería la vida si no hubiese muerte. Imaginémonos que pudiéramos postergar absolutamente cualquier cosa y que pudiéramos aplazarlo todo infinitamente. Nada tendríamos que hacer ni resolver hoy o mañana. Todo podría suceder exactamente igual de... Sample complete. Ready to continue?